Oseas Barbarán, ese es su nombre, el señor presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, CONAT, está con nosotros. Y le damos la bienvenida al señor Barbarán. ¿Cómo está, señor Barbarán? Muy buenos días, señor Alberto Cuquín, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿De qué también. Comunidad nativa? Yo soy de la comunidad nativa de Callería, aguas abajo del río Cayali, a 8 horas. ¿no? Yo vivo en Por esa zona, usted sabe que hay algunas comunidades que tienen sintonizado Radio Nacional. Así es, Radio Nacional tiene en su lengua cobertura. Transmitir un cortito mensaje? Hakon Yamuikiri ativi no concaibobo, a Ucayali y Cabo, Nato Yamuikiri, mato. Saludan a Seriki desde Nato Radio Nacional, usted era programa don Alberto Cuquín, Ari que usted era periodista reconocido, entonces mató Jabuera Neike a Yuya Gesca sobre la consulta previa a los pueblos indígenas. ¿Cómo llama que no caigo? ¿Qué etnia pertenece usted? Yo soy Shipibo de Ucayali. Shipibo de Ucayali. Así Correcto. es. Y usted ha tenido formación, bueno, la formación escolar, ¿no? Pero también otra actividad profesional. Sí, yo he nacido en la comunidad nativa de Callería, tengo 45 años de edad, pertenezco al pueblo Shipibo Conibo. ¿Tiene familia? Sí, tengo 4 hijos, tengo mi esposa. Actualmente estoy en Lima por estos temas de labores dirigenciales, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar también en algunos institutos técnicos, por ejemplo el Instituto Peruano de Administración de Empresa. Estoy llevando algunos diplomados también a algunos institutos y universidades del país. Creo que es importante que los líderes amazónicos también nos actualicemos en algunos temas que es de interés para los pueblos y también los intereses del Por primera vez se hace esta consulta, ¿no es cierto? Así es, por primera vez. Sobre un hecho concreto, es decir, para ver sobre la explotación de un lote petrolero, ¿es correcto? Así es. Explícale un poco a nuestros amigos. Bueno, nosotros como CONAT, que agrupamos a 40 federaciones nativas en toda la Amazonía peruana, hemos participado activamente en el proceso de consulta del reglamento de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Este reglamento se ha aprobado este año, en el mes de marzo, donde CONAT y otras organizaciones indígenas existentes en el Perú, tanto andinos y amazónicos, hemos tenido la oportunidad de tener un diálogo intercultural con el Estado y los pueblos indígenas. Y es cierto, anteayer ya se viene publicando en los medios de comunicación a nivel local e internacional la primera consulta, es decir, la aplicación de la primera consulta previa a los pueblos indígenas, aplicando el reglamento y la ley de consulta. Y creo que esto es un paso importante, como lo he dicho en algunos medios de comunicación, que el Estado, después de tantos años, bueno, la primera consulta que se va a hacer en la región de Loreto, en las 3 regiones de Loreto, por ejemplo, en Río Pastaza, Corrientes y el Río Tigre, donde están congregados los pueblos indígenas. Y creo que a cargo, tengo entendido que va a estar Perú Petro o el mismo Ministerio de Energía y Minas para poder aplicar esta ley. Es cierto que, si bien es cierto que el reglamento no dice antes del contrato, de la suscripción de contratos de explotación de actividades hidrocarburíferas en las zonas de las comunidades nativas, se debe consultar. No, el reglamento no dice que se debe consultar, pero entiendo que el Estado en la práctica está poniendo la consulta previa a los pueblos indígenas, ya que el reglamento solamente establece que solamente se debe hacer consulta previa a los estudios de impacto ambiental, pero en este caso el Estado está poniendo en la práctica antes de la explotación de los recursos hidrocarburíferos dentro del territorio de los pueblos indígenas. El Estado ya está aplicando la consulta previa a los pueblos indígenas existentes en esa zona donde está la influencia del proyecto. ¿Quiere decir que tendría que cambiarse la reglamentación necesariamente para que esté más acorde con las expectativas? Bueno, el reglamento ya está dada, la reglamentación ya está dada, y creo que lo que ahora toca el Estado a través de las entidades correspondientes es que se aplique esta ley. El reglamento ya está dada, la ley de consulta también está dada. Si nosotros queremos que se modifique estos artículos, es un largo proceso también, pero creo que toda ley es perfectible. Y nosotros aplaudimos también como el Estado, pese a que eso no establece en este reglamento, el Estado está haciendo consulta previa antes de la contratación o la explotación, o del contrato de explotación de recursos hidrocarburíferos, específicamente el lote
1A y B en Loreto. Sí, efectivamente he Así escuchado pronunciamientos al respecto, pero usted ha declarado también que en esta ley de consulta previa o en el reglamento, no sé, sería bueno que usted lo especifique, falta afinar algo. ¿Qué cosa falta afinar? O sea, ¿en qué sentido afinar? Bueno, nosotros hemos trabajado desde el año pasado y terminamos el reglamento de la ley de consulta, si no mal no recuerdo, hasta el mes de marzo de este año, donde hemos pasado una serie de procesos. El proceso de consulta pues tiene varias etapas. El primer proceso es la etapa informativa, evaluación interna y la búsqueda de acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. Efectivamente hay algunos acuerdos que nosotros hemos trabajado juntamente con los representantes del Poder Ejecutivo, pero no han sido considerados, ¿no? Por ejemplo, las comunidades nativas que tengan que ver con la afectación directa no han sido consideradas, por ejemplo, pero sin embargo se ha considerado solamente las comunidades afectadas, ¿no? Cuando hay estos tipos de proyectos de inversión privada dentro del territorio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el plan de consulta también. Por eso es que nosotros estamos pidiendo, para nosotros como CONAP, coincide con nuestra posición institucional de CONAT, porque hemos dicho, antes de la suscripción de los contratos se debe hacer consulta a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la guía metodológica tiene que ver es una guía orientador, pero hasta ahora no se ha trabajado también. Eso le corresponde al Viceministerio de Interculturalidad. Pero sin embargo, repito, el Estado ha tenido a bien de hacer consulta previa a los pueblos indígenas. Eso creo que para nosotros, para los pueblos amazónicos, es un gran avance porque se está aplicando, pese a que esto no específicamente no establece, pero sin embargo se está poniendo en la práctica la consulta previa a los pueblos indígenas. En los temas, por ejemplo, ambientales, ¿no es cierto?, por actividades extractivas, si se hubiera utilizado este mecanismo, digamos, se hubieran evitado los conflictos sociales que hoy tenemos y que están en ciernes en algunos de ellos también. Se hubieran evitado estos conflictos, digo, con esta ley de haberse aplicado, digamos, en alguna oportunidad, o si esto hubiera sido un factor, digamos, importante para las autoridades en su momento, hacer la consulta con los pueblos involucrados en el tema, en el aspecto ambiental, por ejemplo, que ha desencadenado tantos conflictos sociales. La pregunta es, ¿esto hubiera evitado estos conflictos que tenemos hoy en el Perú? Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos dicho que esto no va a solucionar en totalidad de los problemas, pero es un avance. Claro. Creo que, repito, es un avance histórico para los pueblos indígenas amazónicos, particularmente, y también para el Estado peruano. Sí, como se está aplicando estas normas, parece que, bueno, va a ver la participación directamente de las mismas comunidades nativas y las propias organizaciones regionales y nacionales, porque eso va, de alguna manera, tiene que evitar. Los problemas no se solucionan, los conflictos sociales se evita. Entonces, por lo tanto, creo que es importante que en este proceso de consulta que el Estado está aplicando, de acuerdo a esta norma o la reglamentación donde nosotros todos trabajamos, y se aplique esto. Y tiene que evitar los conflictos internos, socioambientales, culturales inclusive, claro, porque tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, cuando una empresa, cuando un proyecto quiera o implementar estos tipos de proyectos de inversión dentro del territorio de los pueblos indígenas. Ahora, señor Barbarán, cuéntenos un poco, porque hemos hablado de la parte que preocupa evidentemente a ustedes y a nosotros en relación con la explotación a veces desmedida, ¿no?, desproporcionada, abusiva. En algunos casos se han presentado situaciones de los recursos dentro de las áreas que son totalmente designadas para las comunidades nativas, ¿no? Pero yo quería preguntarle, ¿cómo por ejemplo, su comunidad, la que usted ha mencionado, que es la comunidad de Shipibo-Conibo? No, de la etnia, ¿no? Comunidad nativa de Callería del pueblo Shipibo-Conibo. Del pueblo Shipibo, de Ucayali. Sí. Correcto. ¿Cómo viven? A ver, explícanos un poquito. A mí siempre me interesa saber cómo viven, cuáles son sus actividades económicas que desarrollan cotidianamente. Las actividades principales de los pueblos amazónicos, en este caso particular del pueblo Shipibo, es la agricultura. ¿Ya? ¿Qué plátano, por ejemplo, yuca, maíz. ¿Qué es con lo que se alimentan ustedes? Así es. Eso es una economía de subsistencia. Exactamente. Y también para la comercialización de productos de primera necesidad también, porque por la mala política agraria por parte del Estado, pues también el kilo de maíz, por ejemplo, cuesta 0.30 céntimos. Claro. Entonces no vale la pena producir porque hay una mala política agraria por parte del Estado, ¿no? Y también una de las actividades
que tiene el pueblo shipibo es la artesanía, ese es el ingreso propio. Usted verá en Lima y algunas partes del en el aeropuerto países, he visto algunas muestras, ¿no? algunas pero digamos, esa es una menor escala, ¿no? Así es. Pero ¿cuántos, por ejemplo, en su comunidad, cuántas personas hay entre todos? ¿Cuántos Lo que pasa es que algunas comunidades tienen ya muy pocos territorios. Por ejemplo, mi comunidad nativa de Callería, 8 horas aguas abajo de Pucallpa, tiene solamente 5,000 y pico de hectáreas. Ese es muy poquísimo. Muy poco. A pesar de que existe más de 400 familias en la comunidad nativa. ¿Y esas son adjudicadas por el Estado? Así es. Lo que pasa es que el Estado, de acuerdo a la ley 22.175, pues estamos dentro de lo que es el régimen de los territorios, debe ser en forma comunal, no en parcelas. No el territorio es en cambio, forma comunal. Se está parcelando. Sí, ahora que hay unas normas que han salido, pues el Estado quiere parcelar. Por eso es lo que nosotros hemos pedido como parte de nuestras acciones reivindicativas, que a través de nuestras organizaciones indígenas, esta cultura, este tipo de tratos a los pueblos indígenas no debe desaparecer. Más bien los pueblos indígenas trabajamos de manera comunal y creo que no se debe romper ese esquema mucho también. Más integrados, ¿no? Integrado, dígame, somos comunitarios también, los pueblos indígenas. ¿Y esas 5,000 hectáreas están sembradas de yuca, de plátano o tienen otros productos? Básicamente yuca, plátano y maíz. Pero eso no satisface las necesidades alimentarias, Así es. Por eso que me imagino que tienen niños desnutridos. Así es. En algunas comunidades, por ejemplo, cuando yo hablo del río Tambo, estuve la semana pasada donde están los hermanos Ashánicas, hay muchos problemas de desnutrición, ¿no? Crónica. También, ¿no? Sí, es seria la situación de las comunidades nativas, hepatitis en algunas zonas de fronteras de Loreto, por ejemplo, no hay intervención, hay ausencia del mismo Estado peruano. Por eso es que hace años los pueblos indígenas estructuralmente estamos marginados, estamos discriminados. Yo creo que, bueno, yo no estoy llorando que las cosas es real, es un dato, es una información ¿Pero usted ve real. que se está registrando un cambio? Sí. ¿Con este gobierno hay un cambio o no? Bueno, no se puede medir una gestión del gobierno porque el problema es estructural, no es un problema coyuntural. Creo que debe haber una buena planificación por parte del Estado, una planificación de economía del país donde estemos involucrados los pueblos indígenas, que tenemos nuestras propias culturas y no romper ese esquema. También estamos lamentablemente en el mundo globalizado, donde la tecnología, el mundo de competencia, la innovación, la educación, la investigación, sobre todo también está llegando a las comunidades nativas y no podemos estar al margen de todos estos cambios, pero lo importante es preservar nuestra identidad cultural como pueblos amazónicos. Eso es lo más importante también para nosotros. Usted ha hecho algo muy importante, que era la pregunta que le estaba preparando para hacer, ya se me adelantó, ¿no? El Estado no tiene presencia en estos lugares, ¿no? ¿Cuál es la mayor ausencia del Estado que notan ustedes, por ejemplo, en materia de escuelas, en salud? ¿Qué es lo que ustedes requerirían? Y aprovechando las ondas de Radio Nacional, hacer de repente un llamado, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, a las autoridades, para que marquen presencia, ¿no es cierto?, en las comunidades nativas, no solamente en el caso del suyo, sino de otras comunidades nativas. El problema socioeconómico, la educación, la salud principalmente. Hay mucha ausencia de parte del Estado, más de 190 y tantos años de la vida republicana, ¿no? Y creo que el Estado debe hacer más presencia. Muchas veces, por eso es que hay proyectos de inversión privada que están dentro del territorio de los pueblos indígenas y parte de su política de responsabilidad social corporativas, las empresas también cumplen, pero la inversión privada o las empresas petroleras en este caso no puede suplir, no puede suplir al Estado, porque es responsabilidad del Estado y es obligación del Estado. Ahora, ¿sienten ustedes que en este olvido del Estado por tantos años se les ha marginado de alguna manera, digamos, adrede para irlos desapareciendo de repente, que en algún momento ya no existan? ¿Hay, digamos, esa sensación? Así es, esa es la percepción que nosotros tenemos, porque el problema del sistema mismo hace que los pueblos indígenas, pues algunos dicen que los pueblos indígenas no saben trabajar. Eso no es cierto. Hay mucha gente inteligente, como todos los seres humanos también. Lo que pasa es que el Estado nunca se ha preocupado tantos años, ¿no?, en preparar a recursos humanos indígenas. Ahora se ve que hay muchos recursos humanos indígenas que hay abogados, ingenieros, congresistas.
Nayac, Pinín. A eso Así quería es. llegar. Es decir, los jóvenes, por ejemplo, en edad ya que han superado la formación, la edad escolar, ¿qué alternativa tienen los jóvenes, por ejemplo, jóvenes de 18 años para adelante, para poder ir a estudiar, carreras intermedias, en universidad? ¿Tienen posibilidades esos jóvenes? Sí, algunos padres de familia hacen sus propios esfuerzos para educar a sus hijos. Pero el Estado no se siente. No, el Estado no se siente. Por eso pero gracias a... Beca 18 podría ser una alternativa ahí. Sí, creo ¿no? que sí, pero debe ser un plan agresivo, ¿no? Tiene que ver con estos problemas, porque realmente la beca 18 pues no llega por esas zonas recónditas del país, por 8 ejemplo. horas, dice usted. Sí, así es. Sí, ¿En yo... Pequepeque o en qué? Pequepeque. No hay otra forma. Sí, también pues, servicio rápido, pero es muy carísimo porque el combustible cuesta como 15 soles el galón. ¿Cuánto cuesta una botella de aceite ahí en su comunidad? Estará a 8 soles. Qué va. El galón de gasolina de 90 octanos, cuesta 15 soles. En Atalaya, en Cepaba, cuesta, por ejemplo, 18 soles. Digamos, zona petrolera. Digamos. Así es. Entonces, en Atalaya la situación es bastante cara, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que desde el Estado también planifique y ver algunas zonas estratégicas para poder atacar estos problemas, la educación, la salud, la participación de los pueblos indígenas. Y los gobiernos regionales tampoco. No, hay muy poca participación, aunque hay descentralización económica, financiera, pero sin embargo, esa es la lucha diaria de nuestras organizaciones, para que reconozcan nuestros derechos, para que el Estado y los gobiernos regionales también reconozcan que ha sido un mensaje muy auténtico de su parte, señor Barbarán. Yo me imagino que usted, por los conocimientos que tiene de su región y su comunidad, usted es un potencial líder para llegar probablemente en algún momento al Congreso de la República, porque para exponer, como lo ha expuesto usted, se requiere escenarios como el Congreso de la República. Ojalá que usted tenga bastante suerte en el desarrollo de sus ideas y propuestas en nombre de su comunidad. Hemos conversado con Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, CONAP, que ha tenido la gentileza de acudir acá a los estudios de Radio Nacional para compartir sus ideas con todos nosotros. Muchísimas gracias, señor Barbarán. Mucha suerte. Algún día estaré por su región, por su comunidad, ¿no? Porque me imagino que debe ser la naturaleza tan bella como la vemos a veces, ¿no? De cerca, ¿no? O por imágenes, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias por su Muchas gracias presencia. también, Alberto. Muy amable.